¿Por qué un multimillonario fugitivo logró el perdón presidencial mientras miles de casos fueron ignorados? En este video te revelaré cómo Bill Clinton desató uno de los mayores escándalos de corrupción política usando los indultos. Quédate hasta el final para sorprenderte con los hechos. El 20 de enero del 2001, apenas horas antes de entregar la presidencia a George W. Bush, Bill Clinton firmó un total de 140 indultos. Esta acción, que podría parecer normal, estuvo marcada por varias irregularidades que llamaron la atención desde el primer momento. De esos beneficiados, 47 ni siquiera habían presentado solicitudes formales ante el Departamento de Justicia, una instancia clave para tramitar estos procesos. Además, la Oficina de Indultos abandonó sus funciones semanas antes, declarando que su papel se había vuelto irrelevante, lo que dejó muchos expedientes sin la revisión adecuada. Incluso algunos indultados ya habían sido rechazados en ocasiones anteriores por el propio presidente Clinton, lo que indica un cambio radical en la manera de conceder estas libertades. Esta transformación no fue casual. Durante los primeros años, Clinton mostró una postura bastante restrictiva con los indultos, pero a partir de 1999 incrementó su uso de forma abrupta. Este cambio coincidió con la campaña de su esposa Hillary para el Senado, lo que generó sospechas sobre la influencia política en estas decisiones. Entre los casos más destacados figuran Susan McDougal, involucrada en el escándalo Whitewater; Patty Hearst, conocida por su secuestro y posterior actividad criminal; y Roger Clinton, medio hermano del presidente, condenado por narcotráfico. Estos ejemplos ilustran la complejidad y controversia que rodeó a los indultos firmados en esos días. Mark Rich fue un caso especialmente polémico dentro de los indultos concedidos. Desde 1983, Rich vivía como fugitivo en Suiza para evitar enfrentar cargos serios en Estados Unidos. Estaba acusado de fraude fiscal por un monto aproximado de $48 millones, comercio ilegal con Irán y otros 51 cargos más, lo que lo colocaba entre los 10 criminales más buscados por el FBI. La forma en que logró obtener el indulto fue cuestionada. Su abogado, Jack Quinn, ex asesor de Clinton, evitó el camino tradicional a través del Departamento de Justicia y se comunicó directamente con el presidente. Aparte, hubo presiones de alto nivel para lograr el indulto. El primer ministro israelí, Ehud Barak, argumentó que la liberación de Rich respondía a un interés nacional. En paralelo, la exesposa de Rich, Denise, realizó importantes donaciones: $450,000 para la biblioteca presidencial de Clinton y $100,000 para la campaña de Hillary. También se comprometieron a donar $1 millón anual a una fundación contra el cáncer vinculada a Denise Rich. Esta combinación de influencias políticas, contactos directos y donaciones millonarias creó un escenario que terminó con uno de los indultos más controvertidos en la historia reciente de Estados Unidos. La trama de los indultos no solo se tejió en los pasillos oficiales, sino en el círculo cercano de la familia Clinton. Hugh Rodham, hermano de Hillary, cobró la impresionante suma de $400,000 por gestionar indultos para personas con antecedentes cuestionables. Entre ellos estaban Almon Glenn Braswell, acusado de fraude y bajo investigación por lavado de dinero, y Carlos Vignali, condenado por narcotráfico y beneficiado con un indulto pese a que el Departamento de Justicia se había opuesto. Tras la presión familiar y el escándalo público, Rodham tuvo que devolver el dinero, pero el daño ya estaba hecho. Por otro lado, Tony Rodham, otro hermano de Hillary, recibió $324,000 de Edgar Gregory Jr., condenado por fraude bancario. Su influencia iba más allá de los indultos. Tony ayudó a organizar un evento en la Casa Blanca en 1998 que incluía juegos mecánicos, lo que suena más a una fiesta improvisada que a una reunión política formal. En cuanto a Roger Clinton, medio hermano del presidente, su papel fue aún más oscuro. Intentó ofrecer indultos a conocidos por $15,000 cada uno, aunque sin éxito, lo que revela el nivel de mercantilización en que habían caído estas decisiones. La situación escaló al punto de que se inició una investigación federal liderada por la fiscal Mary Jo White,
para determinar si se compraron indultos, un delito que compromete la integridad institucional. El FBI emitió órdenes de allanamiento a bancos y fundaciones vinculadas a los Clinton. Paralelamente, el Congreso abrió audiencias que revelaron presiones y gestiones irregulares. Denise Rich, exesposa de Mark Rich, se acogió a la Quinta Enmienda para evitar testificar, lo que incrementó las sospechas sobre la legitimidad del proceso. Entre los testigos estuvieron asesores como John Podesta y Beth Nolan, quienes afirmaron haberse opuesto desde el inicio al indulto de Rich. Incluso Eric Holder, entonces vicefiscal general, admitió públicamente que respaldarlo fue un error. La controversia se amplificó cuando figuras como el expresidente Jimmy Carter calificaron el caso como vergonzoso, mientras que Barney Frank, aliado demócrata, lo consideró una traición. Estas reacciones reflejaron un rechazo generalizado que impactó directamente la imagen presidencial y transformó la percepción pública sobre el uso de los indultos. Los indultos concedidos en los últimos días del mandato de Clinton dejaron una serie de controversias que trascendieron su presidencia. Algunos beneficiarios reincidieron, como Almon Glenn Braswell, condenado nuevamente en 2004 por evasión fiscal. Esto evidenció una doble moral. Mientras ciertos delincuentes obtenían perdón, otros, como Leonard Peltier, activista nativo americano, vieron sus solicitudes rechazadas una y otra vez. Lo mismo ocurrió con Jonathan Pollard, acusado de espionaje para Israel, y Michael Milken, financiero envuelto en escándalos, quienes nunca fueron indultados a pesar de la presión ejercida. Uno de los casos más polémicos fue la liberación de miembros del grupo terrorista FALN en 1999, poco antes del inicio de la campaña al Senado de Hillary Clinton. Esta decisión fue vista como una maniobra política, que puso en evidencia el uso estratégico del poder para fines personales. Bill Clinton reconoció en privado que el indulto a Mark Rich fue un error terrible, aunque esa admisión llegó tarde. Pese a las investigaciones, ningún responsable enfrentó cargos penales, lo que reforzó la percepción de impunidad. El último día en el cargo, Clinton firmó 176 indultos, lo que representó un 38% del total durante su presidencia. Esta cifra desató críticas por el uso discrecional de una facultad presidencial que, en este caso, se percibió como instrumento de intereses personales. Las donaciones vinculadas a esos indultos sumaron aproximadamente $1.700.000, una muestra clara de cómo el acceso político podía convertirse en una vía para obtener favores. Después del escándalo, presidentes como George W. Bush y Barack Obama limitaron drásticamente el uso de esta facultad, intentando alejarse del llamado efecto Clinton. La palabra indulto quedó marcada como símbolo de corrupción y privilegios, alterando la manera en que la sociedad entendía esta herramienta legal. El caso marcó un precedente al evidenciar cómo el poder puede servir para recompensar lealtades o favores, algo que siguió afectando la imagen pública de los Clinton en escándalos posteriores, como los de la Fundación Clinton. Estos indultos dejaron una huella duradera, recordando que la justicia pierde su credibilidad cuando se mezcla con intereses personales y políticos. El poder mal usado deja huellas que nunca se borran. Si este caso te impactó, imagina lo que aún falta por destapar. Suscríbete, activa la campanita, deja tu like, comenta qué opinas y no te pierdas los próximos videos. Lo que viene es mucho más impactante.